¿Comenzamos? Leo Burnett, fundador de una de las agencias de publicidad más importantes del mundo, decía que el secreto de las personas creativas es la curiosidad. Buenas tardes, bienvenidos. Soy Marian Marchante y hoy estamos aquí en esta maravillosa biblioteca regional para presentar la última criatura de José Talavera. 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha. Para quienes no nos dedicamos a escribir o a crear, los escritores nos parecen gente un poco misteriosa. Rara. Un poquito raros, como venidos de otro planeta, así como si estuvieran tocados por la yema de los dedos de los dioses. Ellos ven personajes donde nosotros solo vemos calles vacías. O encuentran una trama allí donde nosotros vemos turistas paseando. O son capaces de crear belleza con las mismas palabras que nosotros utilizamos en nuestro día a día para comunicarnos. José Talavera, José Ramón para mí como amigo, es de esas personas que yo siempre he pensado que tiene un don imprescindible, que es el don de la curiosidad. Porque, bueno, si además estiramos un poquito el término, yo diría que sería curiosidad por su tierra. Aunque hoy hemos venido a hablar de una obra concreta, de un libro concreto, yo voy a aprovechar para nombrar algunas de sus creaciones, de sus libros, de sus recientes publicaciones, que también han tenido como flecha creadora a Castilla-La Mancha. Y me refiero, como no, a sus leyendas. Cuenca de leyenda, Guadalajara de leyenda, Albacete o Ciudad Real de leyenda. Y es que José Ramón es de esas almas inquietas, de esas personas con un talento innato, con una versatilidad que le permite, bueno, pues desenvolverse como un pez en el agua, ¿verdad? En todas las facetas que emprenda, bien sea en fotografía, en cine, en estas publicaciones, en radio o en prensa escrita. En cine, por ejemplo, es donde desarrolla su mayor creación artística, pues ha sido director y guionista de 5 cortometrajes y recientemente del largometraje Las Julias. Como fotógrafo también hemos podido disfrutar de su exposición itinerante Castilla-La Mancha y Nueva York en armonía, que, bueno, traspasó las fronteras castellano-manchegas e incluso estuvo expuesta durante varios meses en el Instituto francés, iba a decir, Instituto Cervantes de Nueva York. Actualmente, en COPE, trabaja como locutor, crítico de cine, de la mano de Rosa Rosado, pero bueno, sin olvidar también su trayectoria en otras cadenas, en Castilla-La Mancha Radio, o Radio Castilla-La Mancha, perdón, y también en M80 Radio. Hoy presentamos una obra concreta que aúna, por un lado, literatura, historia y también, por supuesto, leyenda. Mezcla muy bien, para mi gusto, pues todo lo que tenga que ver con realidad, con ficción, con misterio. Y, bueno, podemos encontrar en sus hojas pues, lugares concretos, palpables, de estos que encontramos en los mapas y que, bueno, además añade sus coordenadas GPS para que ni los más torpes a la hora de orientarnos en los mapas tengamos ninguna dificultad o no nos perdamos en nuestra propia tierra. Pero luego, además, aparecen leyendas, milagros, misterios. A mí me ha sorprendido verdaderamente incluso encontrar un pueblecito muy pequeño, Huélamo, que curiosamente, de Cuenca, es el pueblo donde nació mi suegro. Realmente, bueno, este libro no es una guía de viajes, ni mucho menos, es mucho más. Es un viaje mágico a través de las 5 provincias y bueno,
pues que nos ayuda a sacudirnos la pereza, a levantarnos del sofá y a viajar, a soñar, a palabrear, a saborear nuestra tierra. Así que yo no tengo más que decirte como castellano-manchega, como paisana tuya, como amiga, darte las gracias y también darte las gracias por haber confiado en mí para hacer esta presentación. Que por cierto, la he empezado hablando de curiosidad. Y también he dicho que tenía un don especial que es la curiosidad. Bueno, pues que sepas, José Ramón, que sepáis todos, que sepan ustedes, que como bien dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Toma ya. Pero también llevó al hombre a viajar hasta la luna. Así que muchas gracias, José Ramón, por contagiarnos esa curiosidad y hacernos viajar con tu libro. Muchas gracias. Pues va a hablar Jesús Espada, que es el prologuista, es director de informativo CFM de Castilla-La Mancha Media. Bueno, pues aquí lo tenemos. Muchas gracias, Marian, por tus palabras. Bueno, ahora te contestaré después. Bueno, voy a empezar por... Bueno, buenas tardes ante todo. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias también a José por haber querido que participara o que también mi nombre apareciera en su obra. Me quedo con algo que ha dicho Marian, que le ha definido como alma inquieta. Yo le conocí como compañero de radio. Ahora comparto con él también, de alguna manera, aunque en mucha menor medida, estas páginas de su libro, y creo que en un futuro le voy a tener también como compañero de una de sus aventuras cinematográficas que vamos a compartir, pero eso lo presentamos otro día, ¿no? Eso, cuando lleguemos. Bueno, cuando me propuso escribir el prólogo, estuve pensando en la aportación que podría hacer a un libro como el suyo. La verdad es que tampoco me orientó mucho, me dijo, bueno, tú escribe lo que tú quieras y estará bienvenido. Porque me fiaba. Porque te fiabas de mí, mal hecho. Bueno, después de darle algunas vueltas, más o menos me quedó claro que había dos aspectos fundamentales del libro que me interesaban. Uno de ellos, el libro se llama 50 lugares mágicos, es precisamente eso, la dimensión mágica de lo que aquí se narra, ¿no? He buscado el significado de magia en el diccionario. Dice que es el arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intención de seres imaginables, buscar resultados contrarios a las leyes naturales. Pero yo me quedo con la segunda acepción del diccionario, que habla de encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Yo creo que eso es precisamente lo que ha conseguido José en el libro, porque estos 50 lugares que aquí nos trae tienen eso, tienen encanto, tienen hechizo y tienen atractivo. Todas las tres acepciones creo que definen estos 50 lugares elegidos. Aunque sea un poco un recurso fácil citarme a mí mismo, hablaba en el prólogo de que hablaba de la cifra, que no son muchos ni pocos lugares, que desde luego no están todos los que son, pero sí están, sí son todos los que están, los que has elegido. Seguramente la idea te va a dar para hacer una segunda edición, porque evidentemente en Castilla-La Mancha podemos encontrar muchos sitios, pero estos, desde luego, merecen la pena. También decía que son lugares esenciales en tanto en cuanto creo que todos ellos representan de alguna manera la esencia de nuestra tierra y, por extensión, la esencia de las gentes que nos consideramos de esta tierra. No tenemos tantas señas de identidad en Castilla-La Mancha, sobre todo porque somos una región o una comunidad autónoma muy joven. El año que viene vamos a celebrar los 40 años y, por lo tanto, somos una comunidad autónoma en tanto que entidad somos una región joven. Y no tenemos tantas señas de identidad que nos unan
a la gente de Gin, con la gente de Molina de Aragón, a la gente de Torrijos, con la del Campo de Calatrava, y todo aquel que se pone en esa tarea de buscar un nexo que nos identifique como un producto de Castilla-La Mancha, que aquí está en el título 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha. Todo aquel que se ponga a esa tarea creo que tiene un mérito importante, y yo me gustaría destacarlo porque aprovecho también para hacer un paréntesis y reivindicar lo nuestro. En el medio de comunicación para el que yo trabajo buscamos precisamente también eso, ¿no? Encontrar que las cuestiones comunes, que esos nexos que existen de Castilla-La Mancha se vean reflejados y que a la gente de Gin le pueda interesar lo que pasa en Talavera, o a la gente de Olivas del Rey lo que pasa en Alcalá del Júcar. No es fácil, no es fácil. Me parece especialmente importante que se lleve a cabo esa labor, y yo recomiendo también este libro porque de alguna manera lo consigo. Por un lado, la magia. En la contraportada dice también el libro que son 50 lugares legendarios, es decir, de leyenda. Y según el diccionario, una leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore que en su origen se transmite de forma oral. Pues efectivamente, si nos adentramos en las páginas del libro, me parece que nos descubre también esa faceta, la de las leyendas, algunas realmente curiosas, o que precisamente por ser de aquí nos llaman la atención. Yo nací en Madrid, pero me considero conquense por mis raíces y toledano de adopción. Y es muy bonito encontrarse con historias que en algún caso no conocíamos y que en otros conocíamos de manera bastante lejana. Me parece que estos 50 lugares también nos cuentan historias, y yo, como de alguna manera también aparte de mi profesión, que es la de periodista, que se basa en contar la realidad, también de vez en cuando me gusta contar historias, me parece que el libro también es muy interesante por eso. Y luego hay otra dimensión que también Marian la comentaba, que efectivamente no es un libro de viajes, no lo es mucho más que eso, pero es una muy buena propuesta para hacer un recorrido por Castilla-La Mancha, por lugares que son interesantes para descubrir en Castilla-La Mancha, todos ellos asociados a esa historia, pero todos ellos además con ese encanto que por sí mismo también lo tendrían, aunque no estuvieran asociados a una historia, pero es que además sí que la tienen. Yo, por quedarme con dos, son 50, pero por quedarme con dos me voy a quedar por cercanía a mí, con el de Priego, porque es una historia que se cuenta, y un lugar que está muy cerca de San Pedro Palmiches, que es el lugar donde tengo mis raíces, y luego por cercanía también, por ese lugar de adopción, con el de la Catedral de Toledo. Yo no sé si la historia que allí se cuenta, José, si hubiéramos tenido esta mucho más reciente de Zetangana, a lo mejor la podrías haber, pues a lo mejor modificado, ¿no? Podríamos haber buscado una leyenda distinta. A lo mejor dentro de unos siglos, claro, dentro de unos siglos, cuando lo cuenten. Dijo, madre mía, el deán de la catedral que dimitió. El deán de la catedral que dimitió, porque aquí se bailó. Bueno, en definitiva me quedo con esta hoja de ruta, así la interpreto, de 50 lugares que es muy atractivo descubrir, que nos pueden... Yo pensaba en el libro también no como guía de viaje, pero sí como una muy buena excusa, pues, para situar esos 50 lugares en un mapa real, y después trazarnos nuestras propias rutas que podemos hacer, algunas en un fin de semana, otras en un puente, otras en una semana. Y están además situados con sus coordenadas para llegar, con el GPS y demás, que eso también es importante para los que tenemos tendencia a perdernos. Y es una magnífica manera de adentrarnos en lugares de Castilla-La Mancha que, insisto, creo que tienen la esencia de nuestra tierra. Así que yo te felicito por el libro y te invito a seguir descubriéndonos más lugares mágicos. Pues muchas gracias. Yo te felicito por el programa. Bueno,
Bueno, pues muchas gracias a Jesús, a Marian. Bueno, yo tengo que decir que efectivamente, bueno, yo cuando pensé en el libro, cuando pensé en un prólogo, pues el primer prólogo, cuando yo hice el primer libro de leyendas, que era Cuenca de Leyendas, escribí yo el prólogo. Y decía yo, bueno, y me escribí yo un prólogo de mi libro, digo, cosa más rara, digo, no lo veía. Entonces yo decidí, en su momento, escoger a la persona más indicada para cada prólogo de cada libro que hiciera, ¿no? Entonces, para Castilla-La Mancha, yo que he trabajado con Jesús 4 años en la radio, Jesús es un amante no solo de la información, sino de la cultura. Es una persona súper culta que tiene muchísima, que controla perfectamente lo que es Castilla-La Mancha. Ahora él es director de informativos de Castilla-La Mancha Media y entonces, evidentemente, pues, ¿quién mejor que Jesús, una persona culta y conocedora de la región, para poder escribir este prólogo? No me lo pensé 2 veces, se lo dije, como sabía que me iba a decir que sí, pues ya no pensé en otra persona, ¿no? Y me alegro porque el prólogo es una maravilla. Recoge perfectamente lo que es el libro y lo que cuenta el libro. Y sí que es cierto que, bueno, pues que es un libro para perderse y para poder encontrar lugares mágicos. Respecto a Marian, por supuesto, Marian Marchante, bueno, pues Marian es una amiga. Entonces yo cuando pensé en alguien de la región que pudiera acompañarnos en la presentación, no pude pensar en otra persona nada más que en ella. Y pues porque evidentemente pues yo creo que es la persona más indicada, ella es directora general de, pues dímelo tú, pues de Educación Especial y Inclusión, ¿no? Inclusión educativa. Inclusión educativa, bueno, programa. Yo es que me digo, bueno, pues entonces pensé en Marian enseguida, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo creo que he acertado porque ha hecho una presentación estupenda, los dos. Bueno, y pues por eso les agradezco que estén aquí. Este libro, pues es un libro, es una iniciativa privada, que es lo más importante que tiene este libro, porque efectivamente no hay ningún libro de que hable sobre Castilla-La Mancha que no sea una guía de viajes que sea de iniciativa privada. En eso, la Junta de Castilla-La Mancha siempre ha aportado mucho. Lo que pasa es que la Junta llega donde llega. Entonces, no puede llegar a todas las librerías de toda España. En cambio, este tipo de editoriales sí pueden hacerlo y pueden promocionar de una manera mucho más efectiva este tipo de libros que son libros que se reparten por toda España. Es una serie de libros que está haciendo una editorial que se llama Sidonia, que habla de 50 lugares de cada una de las regiones de España. A mí me han pedido hacer la de Castilla-La Mancha, yo lo he hecho con mucho cariño y yo creo que, bueno, pues aunque me ha costado trabajo, porque evidentemente coger 50 lugares es muy complejo, porque es una región muy vasta en cuanto a tamaño, pues, bueno, pues he conseguido hacerlo de la siguiente manera. Yo he cogido 5 provincias, de cada provincia he cogido las comarcas administrativas, territoriales, y he buscado una leyenda de cada una de las comarcas, para poder representar de alguna manera, aunque no sea una representación real, porque las comarcas administrativas, pues a lo mejor no tienen mucho que ver con la comarca real, ¿no? Pero bueno, he intentado hacer por ejemplo, de Toledo, pues hay 10, concretamente hay 10, ¿no? Pues he cogido una de cada una de las comarcas y la he colocado en el libro. Y bueno, pues el resto de provincias de Castilla-La Mancha, pues efectivamente pues he cogido las que he podido de cada un sitio. Bueno, al final hemos conseguido hacer 10 historias de cada una de las provincias. El 50 es un número redondo, sobre todo para Castilla-La Mancha, porque son 5 provincias. A lo mejor en otros sitios es más complicado, pero aquí es mucho más fácil hacer esto. ¿Y qué he hecho luego después? Bueno, pues he buscado magia, he buscado leyenda, he buscado personajes misteriosos, he buscado arqueología, que hay mucha y muy interesante también en Castilla-La Mancha, que hay que conocer, y he buscado muchísimos milagros que hay también en Castilla-La Mancha. Bueno, pues todo eso es lo que he recogido en este libro, como me pedía la editorial. Es un viaje mágico, un viaje misterioso, un viaje por la región que mucha gente desconoce realmente. Y sí que es cierto que todo esto viene de un trabajo anterior que Jesús conoce perfectamente, porque cuando estábamos trabajando en Castilla-La Mancha, en Radio Castilla-La Mancha, pues yo lo que hacía era cada semana hacía una sección de leyendas en la cual iba recopilando pues las leyendas de la región, los personajes míticos, los históricos, y eso ha sido mucho más fácil para mí a la hora de elaborar este libro. Entonces, pues yo, si queréis, os cuento alguna leyenda así, porque luego nos van a leer Alicia y Marisol, nos van a hacer una lectura maravillosa de algunos extractos del libro en cuanto acabemos, pero yo os voy a contar alguna historia y ya las dejo que ellas hablen por su boca, porque lo van a hacer mucho mejor que yo. Por ejemplo, yo he escogido, por ejemplo, de Albacete una
una historia que es un misterio que apareció pues, hace muy poco tiempo, en el año 2010, que es el misterio de la Plaza de los Desaparecidos. ¿Qué pasa en la Plaza de los Desaparecidos? Pues que realmente allí, según contaron, estaban soterrando unos contenedores para que quedara embellecer un poco la plaza y entonces empezaron a salir huesos. Y a raíz de eso, una trabajadora, por cierto, también de Televisión Castilla-La Mancha, que se llama, no me acuerdo cómo se llama. No, Pochi. Amparo de Aguilar, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pues Amparo empezó a entrevistar a los vecinos y empezaron a contarles una cosa muy extraña. Le contaban que ellos veían desde hacía años a niños que aparecían de repente en las casas y que aparecían en las casas y que no sabía de dónde venían, aparecían y desaparecían. Si los veían de perfil, los veían en 2 dimensiones, como si fuera un papel, y se escondían entre las cortinas, se les veía en el espejo, y lo que es peor, también se vio a un personaje bastante extraño que le decían el monje, porque se ponía en el dintel, al lado de la puerta, y se le veía como si fuera un monje tapado con una capucha, y bueno, pues en muchas ocasiones llegaron a verlos estos vecinos. Eso ha aparecido en todos los medios de comunicación, o sea que no estoy contando nada nuevo porque ha aparecido en Cuarto Milenio 1000 veces, o sea que es algo que está todavía en boga. ¿Qué pasa? Los vecinos ahora, yo he visitado la plaza, he intentado investigar, pero los vecinos no quieren hablar ahora porque hay un problema añadido, que no pueden vender las casas. Nadie quiere tener fantasmas en su casa, ¿no? Entonces, cuando venden un piso, pues evidentemente les es imposible venderlo. Entonces, esa tira floja entre los vecinos y otros ha provocado que muchos ya no quieran hablar de este tipo de temas, ¿no? Entonces, digamos que se mantiene ahí, pero sí que es cierto que yo cuando fui, unos barrenderos me contaron algunas historias como que, por ejemplo, veían que de repente, aunque no hubiera aire, empezaba a dar vueltas un columpio que estaba circular, o que veían una señora de blanco de repente por allí dando vueltas y desaparecía de repente. Bueno, eso me han contado barrenderos en Albacete. Eso ocurre en Albacete. Si queréis ir, os lo aconsejo porque es una cosa bastante curiosa, ¿no? De Ciudad Real. Yo voy a hablar de una historia. Cuando comenzó el coronavirus, no es que sea yo mago ni que sea un adivino. Lo que pasa es que me imaginé lo que podía pasar porque había ocurrido ya, en el siglo XIV concretamente. Porque hay una leyenda de porteño que se llama Santo Boto que cuenta que había una ciudad que se llama Cafa, que estaba en la península de Crimea, que los mongoles estaban intentando asaltar. Era una zona portuaria, estaba del Mar Muerto, y entonces digamos que los mongoles tuvieron una siniestra idea, porque había algunos de sus soldados estaban muriendo por una extraña afección. Entonces ellos pensaron que la forma de poder acabar con Cafa era lanzarlos con catapultas dentro de la muralla. Entonces, los tiraban a los infectados, los tiraban dentro de la muralla. Eso es cierto, ¿eh? Esto es historia, no es una cosa irreal. Los tiraban dentro de la muralla, entonces se empezó a extender lo que se llamó la muerte o la peste negra dentro de Cafa. ¿Qué pasa? Los italianos, había muchos comerciantes italianos, genoveses, napolitanos, bueno, pues entonces volvieron corriendo, pues evidentemente para no pillar la enfermedad, volvieron a su país. Y lo que pasó fue que extendieron por toda Europa y todo el mundo conocido porque evidentemente América todavía no se había descubierto, entonces no podía haber infección en ese sitio. Pero por la zona de todo Asia, Europa murió el 60% de la población por la peste negra, eso es real. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que ocurrió en Puerto Llano fue que 13 familias hicieron una promesa a la Virgen. Le dijeron que si no eran afectados por la muerte negra o por la peste negra, lo que iban a hacer era matar cada uno de ellos una vaca y darla de comer a los menesterosos durante cada año. Entonces, a raíz de eso, ellos se salvaron y desde entonces se instauró esta moda, esta fiesta, quiero decir, que se ha mantenido durante todos los siglos, desde hace muchísimo tiempo, hasta que llegó el coronavirus, que se dejó de celebrar, como ha ocurrido con todas las celebraciones en España. Fíjate, fueron desde una epidemia a otra, desde una pandemia mundial a otra, ¿no? Ha sido desde el tiempo que se ha desarrollado. Yo supongo que este año se volverá a hacer o se habrá hecho, no lo sé. Bueno, eso ocurre en Ciudad Real. Voy a contaros algo de Cuenca. Mira, pues como está hablando de Huélamo, como de allí su marido, pues os voy a contar la historia del hombre de la capa negra, que habla de un joven
que se llamaba Juan Manuel Merchante, que era muy querido en el pueblo. Y entonces había otro que le decían Pinto, que le retó, para reírse de él, a ir al cementerio a las 12 de la noche y, bueno, pues dejar allí unas piedras pues, para que se supiera que había estado. Él se fue y entonces apareció un señor con una capa negra y un sombrero que le dijo, oye, perdona, ¿me puedes decir dónde está este camino? Y tal, dijo, bueno, pues sí, yo se lo digo, si quieres le acompaño yo por el camino y tal. El otro, que no era miedoso, pues se fue con él. ¿Qué pasa? Que de repente le perdió la pista y al darse la vuelta, que se quedó atrás, vio que estaba echando chispas por los ojos, ¿no? Que chispas y salía por todos los ojos, a fuego, por todos lados, ¿no? Claro, el otro se asustó mucho, entonces dijo, mira, oye, perdona, voy un momento que me estoy orinando, ¿no? Entonces se fue y le dijo, pero tienes que venir, cuando dé 3 palmadas, tienes que estar aquí. Dijo el hombre, dice, si no, ya verás. Con que dio una palmada, el otro salió corriendo para el pueblo, dio una palmada, el chico ya estaba llegando al pueblo, dio otra palmada, ya llegaba por la iglesia, y a la tercera palmada salió corriendo detrás del hombre de la capa negra, volando, que bueno, echaba chispas por todos lados, y consiguió meterse en su casa y de repente notó un golpe en la puerta. Y al salir al día siguiente, bueno, estuvieron toda la noche su madre y él rezando, y al salir vieron una mano ardiendo que se había quedado grabada en el dintel de la puerta. Esa es la historia del hombre de la capa negra de Huélamo. Dicen que se ocultó, un día preguntas a ver si ha ocurrido realmente, que se ocultó esta puerta y que sigue escondida en algún lugar de Huélamo. No sabemos. Huélamo es un lugar maravilloso de la Serranía de Cuenca, para que no conozca, de la Serranía Alta concretamente. De Guadalajara os cuento otra cosita. Bueno, por ejemplo, os puedo hablar del Santo Alto Rey. El Alto Rey es uno de los montes más apreciados y más queridos de toda la provincia de Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha. Es un sitio maravilloso en el cual ha habido una ermita durante muchísimos siglos, que ha pertenecido a distintas, incluso a religiones anteriores a la nuestra, pero románicas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto cuenta la historia que había un señor que, pues, de una tribu íbera, que tenía 3 hijos, había muerto la madre, entonces los hijos, bueno, pues eran muy envidiosos, se tenían mucho, se odiaban, todos querían heredar la fortuna del padre, bueno, digamos que están en continuo conflicto. El padre intentaba acoplarlos, pero no podía, aplacarlos, pero no podía. ¿Qué pasó? Que entonces decidió tomar una determinación. Como veía que las tribus de los alrededores se reían de él y pensaban que podían atacarlo, lo que hizo fue convertir a los 3 hijos en 3 montañas para que no, se pudieran ver y no se pudieran volver a tocar. Una de ellas era el Santo Alto Rey, que es de la que hablamos. Otra era el Pico Cejón, que también está en la zona de la arquitectura negra de Guadalajara, un lugar también muy recomendable para quien no lo conozca. Y otro era el Moncayo, que está en la provincia de Zaragoza. Esos son los 3 picos, que son los 3 hijos de este rey de este jefe prerromano. Bueno, pues que esto. Y luego de Toledo, hablo de mi pueblo, y hablo de Villafranca de los Caballeros, por supuesto, porque ya aproveché, María, en verdad, porque digo, ya que hago un libro nacional, hablamos de mi pueblo. Digo, porque mira, como nunca hablamos de Villafranca de ningún lado, hablamos que para cosas malas, pues digo, pues mira, como lo que ha ocurrido últimamente, pues digo, pues venga, voy a hablar de mi pueblo, y hablé del Cristo de Santa Ana, que todo el mundo sabe que bueno, es un Cristo marinero, que se aparecía a un señor que en el alta mar, él lo pidió para que no fueran a pique. Entonces apareció este Cristo con un tonelete, que es una falda corta, y entonces pues dijo, bueno, pues voy a crear una ermita en un lugar donde yo encuentre un Cristo de estas características, con un tonelete, ¿no? Entonces buscó y en la zona encontró una ermita que se llamaba Ermita de la Veracruz, que es la anterior a la que existe ahora de la ermita de Santo Cristo, que era un Cristo con un tonelete. Entonces creó la ermita y, según cuentan, yo lo cuento siempre en la radio, lo que yo no sé si era un poco temeroso, porque digo, al final van a ir allí los ladrones, ¿no? Dicen que hay dinero suficiente en una de las columnas para poder volver a crear la ermita si llega a derrumbarse por alguna razón. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero bueno, pues ahí está. La gente va tocando para ver si está hueco alguno de las columnas, ¿no? Y una cosa más que es también que me gusta mucho, porque me gusta mucho la zona de la Campana de Oropesa, que también es una zona maravillosa de Toledo. Hay muchas zonas bonitas en Toledo, pero la Campana de Oropesa es muy bonita y no es muy conocida. Entonces yo hablo del Puente del Arzobispo, que es un sitio con cerámica maravillosa, que cuenta la historia del anillo de rubí del arzobispo de Toledo, que entonces era Pedro Tenorio.
estamos hablando de mediados del siglo XIV. Bueno, pues Pedro Tenorio, como no había puente para cruzar el Tajo por allí y era muy bravo, mucho más que ahora, pues iba navegando y de repente zozobró la barca y se le cayó el anillo de rubí que le habían regalado los judíos al agua. Bueno, pues entonces empezaron a buscarlo, no lo encontraban por ningún sitio y dijo, bueno, quien lo encuentre, como encuentre el anillo de rubí, hago un puente en el puente del arzobispo. Y nada, nadie encontraba. Y decían los jóvenes, por el anillo del obispo. Y se tiraban al agua y salían sin él, ¿no? Entonces, así pasó el tiempo. Él ya dio por perdido el anillo hasta que de repente un día, estando en su tierra, en la Colina de Tajo, que era su pueblo, pues estaba comiendo. Entonces le sirvieron en su casa 2 barbos. Bueno, pues comiendo el barbo, a los 2 años, de repente lo abrió y se encontró con el anillo de rubí que había perdido hacía 2 años que se había tragado el barbo y ahí estaba, ¿no? Ahí lo tenía el anillo. Bueno, pues entonces creó el puente del arzobispo, se le dio este nombre porque entonces no se llamaría así y así se quedó. Y estas son algunas de las leyendas que yo cuento en mi libro, que yo creo que es muy bueno que la gente conozca. Porque yo siempre he pensado que Castilla-La Mancha tiene muchísimo que ver. Yo siempre he trabajado por Castilla-La Mancha en todos los proyectos que hago, sean de una manera o sea de otra, los reflejo de alguna manera. Siempre lo saco, tanto sea por la forma de hablar, sea por las localizaciones, todo lo que hago. Cuando estoy en la radio, estamos hablando continuamente porque mi compañera Rosa es de Pedro Muñoz, yo soy de Villafranca, pues siempre estamos hablando de los pueblos. Muchas veces van a decir, bueno, esto es que solo hablan de su pueblo, ¿no? Pero sí es que sí, hablamos mucho, estamos continuamente citando nuestros pueblos porque yo creo que hay que hacerlo, porque ya si uno es catalán, habla de Cataluña, si uno es de Extremadura, habla de Extremadura, pues evidentemente nosotros que somos castellano-manchegos, ¿cómo no vamos a citar a nuestros pueblos intentando hacer patria chica pues en lugares como la radio, por ejemplo, donde trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, hay que visitar la región, siempre lo he dicho, en todos los medios, siempre que me preguntan, hay que visitar la región, hay que conocer la región, hay que fomentar que la gente de la región visite la región y con ese tipo de iniciativas, pues que la gente de otros lugares pues visite efectivamente Castilla-La Mancha. Y yo creo que esta es la función que tiene este libro, que tiene ese GPS que han dicho tanto Jesús como Marian, de que es, bueno, pues tú lo metes y llegas al punto exacto para que la gente pueda conocer nuestra tierra, que es una tierra maravillosa. Y nada más, con esto os dejo ahora con estos textos de Alicia Chacón y Marisol Moreno que nos van a pues, contar un poquito algunas de las leyendas de las que habla el libro. Muchas gracias. Perdido en su mundo interior andaba, cuando escuchó un ruido extraño, como un grito ahogado de ultratumba. Miró a un lado y vio cómo se abría ante sus ojos un pasadizo en la roca, que iba aumentando de tamaño por momentos. Era la primera vez que ocurría ese prodigio, por lo menos con él presente. Llegó a la entrada de la cueva que se había formado y se percató de que era oscura y profunda. Dudó un momento, pero al final entró. Dio unos pasos y se quedó sorprendido con lo que se encontró ante sí. Una bella joven tras una reja maciza. Le explicó que un hada la había encerrado allí hacía tiempo y había tirado la llave de piedra a la laguna. Le suplicó que la buscase para poder ser libre. La Cueva de los Ángeles, Villamalea, Albacete. El hombre, que estaba algo cansado, decidió recoger el puesto y entrarse a su casa para intentar reposar un poco. Pero cuando estaba a punto de meterse ya, volvió la chica y le dio como agradecimiento un caluroso beso en la mejilla que le emocionó. Sus perdidos ojos se llenaron de lágrimas mientras ella se marchaba, y aunque no podía verla, sí la siguió hasta que sus pasos se perdieron en la lejanía. Sintió que volaba por el firmamento y que resultaría difícil volver ahora a tierra firme. El callejón del beso, Ellín, de Albacete. De repente, el 1 de enero de 1980, sobre las 2:30 del mediodía, 2 hombres del pueblo iban por el bosque buscando leña para calentar la casa, congelada desde hacía días,
cuando oyeron unos ruidos extraños que llamaron su atención. Eran una especie de lamentos, por lo que llegaron a pensar que se podría tratar de algún animal herido. Se acercaron al lugar de donde provenían y comprobaron que se trataba de Antoñita, escondida entre la maleza, con algunos rasguños, pero en perfecto estado de salud, por lo que parecía a primera vista. La dama de blanco de Arroyo Sujayar, y Albacete. Llegó hasta la capital una mujer joven y de gran belleza. Se llamaba Apolonia y era la esposa de un prestigioso funcionario de la Administración del Estado procedente de Toledo. Él era bastante mayor, pero se les veía muy unidos. Ella se había enamorado, seguramente, de su honestidad y su saber estar. Lo único que le fallaba era que el marido siempre quería tener la razón y discutía muchas veces por ello, aunque estuviera equivocado. El dinero no había sido una componenda para su matrimonio, porque los dos eran de clase alta. Los ciudadaneños los veían como una pareja modelo y los hombres envidiaban al esposo por la gran belleza de su mujer. Este cada vez estaba más enamorado. Se daba cuenta de las muchas cualidades que tenía Apolonia, entre las que se encontraban un carácter afable o risueño y una integridad sin mácula. La tumba de Apolonia, Ciudad Real. Se cuenta que los mongoles asediaban la ciudad amurallada de Kaffa, actual Feodosia, en la península de Crimea ucraniana. Eran mediados del siglo XIV y les estaba resultando complicado conquistar la plaza. Entonces, algunos de sus hombres comenzaron a sentirse golpeados por una afección que los llevaba a perder la vida en poco tiempo. Con un sentido siniestro de la estrategia, los máximos dirigentes pensaron que si lanzaban con sus catapultas a los infectados dentro de Kaffa, podrían propagar la enfermedad, conocida luego como la peste o la muerte negra, y conseguir conquistarla definitivamente. Y así lo hicieron. El Santo Voto, Puerto Llano, Ciudad Real. Como era muy habitual por entonces, el rey, a pesar de estar casado, se encaprichó de una moza del pueblo, que vio en una de las salidas que hacía por los alrededores. Fue tal su deseo que mandó a sus subordinados que fueran a buscarla y la llevaran ante él. Cumpliendo sus órdenes, se acercaron hasta la casa de la joven para hacerle saber del deseo real. El padre mostró sus reticencias de inmediato y ella se negó por completo. Pero viendo que podría ser peor para la familia y sobrevenirles la desgracia por no cumplir con tan alto deseo, cedió primero él y luego ella, con mucho llanto de por medio. El llanto de la cautiva, Iniesta, cuenta. El muchacho salió corriendo a la desesperada hacia el pueblo. Oyó enseguida la primera palmada, luego la segunda, y llegando ya a la parroquia, escuchó cómo retumbaba en la noche la tercera. Entonces fue cuando el personaje demoníaco corrió tras él. Al darse la vuelta en su huida, vio cómo llegaba hacia donde estaba, casi flotando en el aire, con los ojos de fuego y soltando chispas por donde pasaba, dejando una estela luminosa. Le dio tiempo a llegar a su casa y cerrar la puerta de golpe. Enseguida notó cómo le empujaban con fuerza desde el exterior, oyendo estas palabras. De una y no buena te has librado, Juan Manuel Merchante, de tus pies te has valido, que si no, de tu sangre hubiera bebido. El hombre de la capa negra, vuélame, cuenta. Diego no olvidaba la imagen de la Virgen que le había sido mostrada, así que decidió salir en busca del turco para ver si todavía podía hacerse con ella, con lo que había conseguido en ese momento. Cuando lo encontró, le dijo que quería comprársela. El otro le rogó que lo acompañara fuera de la ciudad, pues la tenía escondida en un muladar. Comenzaron a remover el estiércol, que apestaba intensamente, y no encontraron nada. La sorpresa del turco era proporcional a la decepción del cristiano. Pensaba que se la habían robado y que ya no podría ser suya. Luego supuso Diego que había sido víctima de un engaño y cogió al turco por el cuello para acabar con él. De repente, un resplandor los deslumbró y vieron sobre el muladar la imagen de la Virgen, de la que salían unos rayos de luz muy potentes, llegando casi a cegarlos. La Virgen de la Luz, Almonacid de Zorita, Guadalajara.
Llegó un día en que sintió que se moría, que la vida se le escurría por los dedos de las manos. Ya no era persona. Comenzó a sentir tal malestar que sabía que le quedaba poco para dejar este mundo. Y si le parecía una mala idea, peor era que su esposa se fuera a ir luego con el dichoso molinero una vez enterrado él. No pudo soportarlo y cuando la vio llegar tan feliz aquel día, la agarró del cuello de manera impetuosa y le dio muerte en ese mismo instante. Viéndola yacente en el suelo, supo que nadie podría comprender lo que había hecho y que si tenía que fenecer de todas maneras, ese era el momento. Por eso se clavó un cuchillo y falleció abrazado con fuerza a la que fue su esposa. El espectro de la muela de Ribagorda, Peralejos de las Duchas, Guadalajara. El día 11 de enero de 1495, al amanecer, apareció sobre el palacio de los Mendoza, donde residía, una gran cruz blanca que iluminaba todo de manera poderosa. La gente, emocionada y enardecida, se dio cuenta de que se trataba de un milagro y fue hasta los alrededores para ponerse de rodillas y rezar, ya que lo entendieron como una señal de que la muerte de Pedro estaba cerca. Cuando el cardenal se enteró del prodigio, pidió que se dijera una misa en su cuarto y le fue dada la extremaunción. Al poco tiempo falleció, y la cruz, que había estado suspendida en el aire durante todo ese tiempo, desapareció sin dejar rastro. El gran cardenal de España, Guadalajara. Llegó el 8 de septiembre, el día de la Virgen Blanca, y había pasado ya 1 año y medio de la partida de Santiago. Beatriz se sentó junto a su hijo en los primeros bancos para oír una misa, con la dorada imagen a la espalda de todos. De repente, una luz muy intensa apareció en el recinto. Los feligreses se dieron la vuelta buscando de dónde provenía y vieron la imagen de Nuestra Señora con la cabeza ladeada y sonriendo. Se quedaron empatados ante el milagro. En ese instante se oyó un caballo que llegaba hasta la puerta de la catedral y vieron entrar a Santiago Galán con un aspecto desaliñado y larga barba. Pero su esposa enseguida lo reconoció y se lanzó sobre él, fundiéndose en un abrazo intenso. La sonrisa de la Virgen Blanca. Toledo. Borox fue un auténtico caos durante aquellos días, porque se perdió el rastro de algunos vecinos a los que nunca se les volvió a hallar. Las autoridades y las fuerzas del orden intentaron indagar en lo que estaba aconteciendo, pero les fue imposible encontrar una solución a tan misterioso suceso. Fue en esta localidad toledana donde más muertes y desapariciones sucedieron por aquellos tiempos. El camión se marchó del lugar y siguió periplo hacia Santillana del Mar, Comillas y definitivamente La Coruña. Al llegar a la ciudad gallega, estuvieron esperando que aquel féretro que despedía un extraño olor a tierra mojada fuera recogido por la persona que lo había reclamado. Nunca ocurrió esto. Nadie se atrevió a abrirlo. Como no sabían qué hacer con el siniestro objeto, decidieron devolverlo al puerto de Cartagena para ver si allí había más suerte. El vampiro viajero, Borox, Toledo. Llegó el año 1959 y fue cuando 2 jóvenes, nietas de los dueños de la casa, consiguieron forzar la entrada sellada y pasaron al túnel. Notaban que les faltaba el aire, pero continuaron camino porque les podía la curiosidad. Entonces comenzó un fuerte viento y luego llegaron hasta un salón repleto de esqueletos y baúles. También vieron placas con inscripciones en el techo y antiguas armas de guerra. Pero eso no fue lo más misterioso, sino que de repente se toparon de bruces con unos pequeños hombres pálidos como la cal y con los ojos ensangrentados que murmuraban y las observaban con resquemor. Uno de ellos habló en un idioma extraño y entonces todo se comenzó a llenar de agua y los seres desaparecieron entre el torrente. Los Atlantes, Talavera de la Reina, Toledo. Otro caso es el de un jefe carlista que operaba en la sierra a finales del siglo XIX. Siempre iban a los pueblos y requisaban todo lo que podían, de buenas o malas maneras. Llegados a Sevilleja de la Jara, fueron hasta donde el alcalde se hallaba y le pidieron algunas provisiones. Este le preguntó con cierta retranca cuándo se iba a retirar, seguramente pensando en que los dejara ya en paz para siempre,
y el militar le dijo que sería pronto, que tenía suficiente dinero para ser rico y que estaba escondido en un lugar donde todos los días oía el toque de las campanas de la iglesia parroquial de San Sebastián. Su mujer siempre decía: el que le quite las botas a mi marido no tiene que volver a trabajar en la vida. Y era verdad, porque un día lo asaltaron mientras se bañaba en el río Espinilla, por los montes de Toledo, y cuando miraron en sus botas, los criminales las encontraron llenas de monedas y billetes. Los tesoros de la sierra, Sevilleja de la Jara, Toledo. Pues muchas gracias a Marisol Moreno y a Alicia Chacón por su lectura, maravillosa, como siempre, con esa voz que tienen ellas tan dulce. Y nada, pues también agradecer, por supuesto, a María Marchante, que es directora de Inclusión Educativa y Programas del Gobierno Regional. Lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho Ah. Y a Jesús Espada, que es el director de informativos de Castilla-La Mancha Media, y aparte de eso, pues prologuista del libro, que evidentemente, como no iba a estar aquí. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer ahora. Ahí también tenéis sus estampos si queréis algún libro, alguien quiere algún libro. Y bueno, pues nada, si cualquier cosa que queréis preguntarnos antes de irnos, ¿tenéis algo que decir, alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Nada? Está todo claro, ¿no? Eso que lo hemos hecho bien. Bueno, pues nada, que muchas gracias por venir y bueno, pues ya espero que recorráis Castilla-La Mancha, que es lo más importante de esto, y que la conozcáis, porque evidentemente primero hay que ver la región y luego ya salir fuera. Venga, muchas gracias.